Evangelio de hoy, miércoles 23 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Jorge. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Evangelio. De veras ha resucitado el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó:
¿Qué cosa? Ellos respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estamos ya en este miércoles de Pascua? Hermosa experiencia, hermoso tiempo de alegría y de gozo, de entusiasmo, porque la muerte ha sido vencida, porque Cristo vive y porque vivimos, todos los seguidores de Cristo vivimos en Él, y es la vida abundante de Cristo que se manifiesta en nosotros. Pidamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, mis hermanos, hoy el Evangelio nos habla de esta primera misa que Jesús celebra resucitado. Una vez que ha resucitado, antes de resucitar, de hecho antes de morir, celebró la primera misa, que se le llama también la última cena, pero en realidad la última cena fue la primera misa que Jesucristo celebró, donde Él dio por primera vez su cuerpo y su sangre, donde Él instituyó el sacerdocio, instituyó la Eucaristía y nos dio el mandamiento del amor. Eso lo celebramos el Jueves Santo, el jueves pasado. Y hoy nos describe el Evangelio cómo Jesús celebra la primera misa resucitado. Va con sus discípulos, veamos las dos partes, grandes partes de la liturgia de la Eucaristía, que es la primera parte, es la parte de la lectura, la liturgia de la palabra, y la segunda parte es la liturgia de la Eucaristía. Entonces, la primera parte, Jesús va con sus discípulos y les explica las Escrituras, les lee los pasajes que se referían
empezando desde Moisés, que se referían a él y a todos los profetas, y les explica las escrituras, y ellos sentían arder su corazón. Y luego llegan y se queda con ellos, entra a la casa, porque lo invitan, y se queda con ellos a cenar, y preparada la cena, toma el pan, da gracias, y en el momento de que lo bendice y lo parte el pan, desaparece Jesús. ¿Cómo? Ya no lo vieron. Ya no lo vieron físicamente, pero ahora lo vieron espiritualmente en la fe. ¿Cómo es que desapareció? Se transformó en pan. Se convirtió, de estarlo viendo físicamente, se convirtió en un pan. Ese pan, una vez con las palabras de la consagración, que hace el sacerdote en personas Christi, que es decir, en la persona de Cristo, Cristo mismo a través del sacerdote pronuncia esas palabras, y entonces el pan de trigo se convierte en el cuerpo de Cristo. Ahí se escondió Jesús bajo la apariencia de pan, y ahí estaba con ellos. Y entonces se les quitó el miedo que tenían a los ladrones, se les quitó el problema de que se iba a hacer noche, y regresaron inmediatamente los 11 kilómetros hasta Jerusalén a llevar la buena noticia de que Cristo estaba vivo, se les había aparecido y había celebrado con ellos la misa. ¡Qué maravilla! La transformación, el cambio de que estaban tristes y afligidos, apesadumbrados, porque no creían que Cristo estuviera resucitado, vivo y glorioso. Ahora que lo celebran con él la misa y se les quita todo ese miedo, toda esa pesadumbre, y ahora se convierte en valor y en alegría, en esperanza, en confianza, en entusiasmo y en baterías, como quien dice, para evangelizar. Qué glorioso testimonio para todos nosotros seguirlo. Celebrar la misa y llenarnos a través de la comunión del cuerpo de Cristo, y que se transforme en entusiasmo, en entrega generosa para la evangelización, en que no nos importe distancias, situaciones, problemas, peligros, nada nos importe para ir a llevar el mensaje de que Cristo ha resucitado y que ha celebrado con nosotros la Eucaristía. Eso es lo que debemos cada vez que salgamos de misa, llevar esa buena noticia, invitar a muchas personas, contagiarlas de la fe, de la confianza y de la esperanza en que ahí está Cristo. Esa es la gran noticia, que está Cristo y se nos ha aparecido, nos ha explicado las Escrituras y nos ha alimentado con su cuerpo y con su sangre. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, te envuelva con su manto. Felices Pascuas, sigamos alegres esa experiencia de la resurrección, sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.